Perfecto, ahora sí ya, listo, ahora sí ya, ya. Bueno, les decía que me estoy presentando porque estoy acá, ya me había presentado en las anteriores exposiciones, pero de pronto hay personas nuevas y también quiero contarles una historia de por qué estoy acá. He vivido muchos duelos en mi vida y duelos que yo había aceptado de alguna manera porque eran o se había presentado la muerte por vejez o por enfermedad. Entonces entendía perfectamente por qué razón estaba, tenía que empezar a vivir ese duelo. Pero con mi hija fue una situación totalmente distinta. Primero que uno no piensa jamás enterrar un hijo. Lo otro porque pues aunque ella tenía una enfermedad huérfana, nunca pensé que esa enfermedad se la fuera a llevar. Soy maestra de vocación y toda mi vida he amado enseñar. Sin embargo, yo dije, ya terminaba mi etapa de enseñar y dije, ya termina con esto todo ese proceso y ya sigo con otras cosas, porque con ella tenía planeada una vida totalmente distinta después de mi pensión, de mi jubilación. Cuando se presenta esto, pues quedé yo sin piso y los primeros meses estuve así, sin piso, andaba como en el limbo, como que no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y justamente para el día del cumpleaños de ella, el primer cumpleaños que ella no estaba acá conmigo, me escribe una exalumna y me dice, te voy a contar algo, no sé si me lo quieras creer, pero me siento en la necesidad de contártelo. Me dice, me soñé con tu hija, me soñé con Natalia, y me hizo una petición muy especial, que nunca dejaras de enseñar. Para mí esa petición, tuvo un sentido muy importante. Ahí dije: "Pero yo no voy a volver al aula de clase, yo no voy a volver a enseñar definitivamente". No sé, no sabía qué hacer, pero entendí que esto sí lo podía compartir, todo lo que yo estaba viviendo con mi duelo. Y me empecé a preparar, tomé unas certificaciones y me empecé a preparar para poder dar una voz de consuelo a las personas que estuvieran en duelo, y esa es mi manera de enseñar hoy. Es mi manera de hacer caso a ese sueño maravilloso que siento que intuitivamente que sí fue la intención de mi hija. Entonces estoy yo acá frente a ustedes como maestra de vocación, pero no propiamente para decirles aprendan, no. Más que todo es darle la oportunidad de que algunas personas que están en duelo se sientan acompañadas porque yo voy contando mi dolor y a las demás personas que van a acompañar, pues darles alguna herramienta para poder escuchar a los demás, para poder acompañar a los demás. Les decía entonces que hoy vamos a trabajar la tercera parada, que es la parada que tiene que ver con trascender el duelo. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, entonces, en este camino tan duro, tan difícil, pero a la vez tan bonito, y ustedes me van a decir, pero ¿por qué bonito si es un camino de tanto dolor? Es un camino que se hace bonito si yo logro llegar a esta tercera parada de trascender el duelo. Como les decía, yo he vivido muchísimos duelos, pero todos los duelos los había dejado en la segunda parada. Había llegado hasta comprender el duelo, pero no sabía qué era esto de trascenderlo. Gracias a las certificaciones que hice, fui viendo que seguía, el camino no paraba ahí, seguía. Y ahora estoy en esta parte de trascender el duelo. Les ponía en la invitación una imagen de una persona con los brazos abiertos. Esa persona con los brazos abiertos es muy diciente porque la trascendencia es eso, es abrirme a los demás, es darles a los demás lo que yo puedo dar de mí. Y yo tengo aquí esta imagen también, que es una lancha en medio de un lago, de un río, porque el camino no termina. Yo no me puedo quedar ahí en la mitad, tengo que continuar. Esto sigue, ¿no? El duelo no se termina nunca, pero el paisaje que se muestra es hermoso. Yo tengo que mirar hacia el frente para ver los paisajes que siguen. Entonces, de eso se trata esta tercera parada de trascender el duelo.
Quiero hacer una recapitulación de las 2 anteriores y a la vez decirles que si no las han visto, están en el canal de YouTube de Educater. La primera parada tenía que ver con la expresión del duelo y tiene que ver con el nivel del sentimiento. Está prácticamente todo ubicado en el corazón. Todas esas emociones que se dan al comienzo de un duelo y que no sabemos qué hacer, que nos ahogan, que nos queman, que no nos permiten ni respirar. Todas esas emociones y sentimientos, son las que conforman la primera parada, y que la primera parada era la primera estación era expresando el duelo. Es tan importante el poder expresar lo que yo estoy sintiendo, el poder expresar todo lo que me está pasando, a ver si hay alguien que me entiende y me diga: "Esto te está pasando por esto o por lo otro", pero también porque puedo sacar. Entonces, hay miles de maneras de expresar, está el dibujo, está el llanto, está el grito, está el puño, está el ejercicio, está el contacto con la naturaleza, está la danza, bueno, miles de formas de sacar de dentro lo que me está quemando. En este nivel sentir hablábamos de la importancia del cuidado físico, por eso en este nivel también les decía, todas las dimensiones del ser humano se ven tocadas, alteradas por el duelo. Y en este nivel sentir específicamente la dimensión físico-biológica, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, y la dimensión afectiva que tiene que ver con todas las emociones y sentimientos. Aquí es donde yo tengo que hacer en esta parada, revisar todo esto que me está pasando y cómo se está sintiendo mi cuerpo con todas estas emociones. Pasábamos las personas que se quedan acá, porque yo puedo decir que yo tengo muchas emociones, muchos sentimientos y no puedo salir de ahí. Ojo, las personas que se quedan en este nivel sentir, que no pueden avanzar al comprender, son personas que viven duelos muy difíciles. Es más, duelos que pueden convertirse en patológicos, duelos que de pronto van a requerir de un tratamiento psiquiátrico o un tratamiento especial, porque hay personas que no logran gestionar sus emociones, no logran expresar. Pero si yo doy el paso y me voy al nivel comprender y hago parada aquí y pienso, aquí ya no solamente me quedo en el sentimiento, sino que ya me voy hacia el pensamiento. Aquí es fuerte la dimensión cognitiva. Voy a mirar cómo están mis pensamientos, por qué mis pensamientos son obstáculo muchas veces para manejar mi dolor. Y muchas veces esos pensamientos me llevan más es a sufrir, a resistirme, a aceptar la realidad, porque eso es sufrir, resistirme a aceptar la realidad. Entonces, en este nivel comprender, veíamos toda esta parte de los pensamientos, veíamos la importancia de aceptar no tanto la muerte de la persona, sino aceptar que estoy en duelo, aceptar con humildad que yo estoy en duelo y que requiero muchas veces ayuda, que requiero que me ayuden a cambiar pensamientos, requiero atención especial y yo misma entender mi vulnerabilidad, saber que yo soy una persona que puede estar en duelo y aceptarme tal como estoy en ese momento. En este nivel comprender entonces aceptábamos el duelo, también hablábamos de cómo nos tendríamos que ir adaptando a la nueva vida, los cambios que teníamos que dar y también hablábamos de resignificar el lenguaje, porque cuando yo resignifico el lenguaje me ayuda a pensar de otra manera también. Entonces les decía yo, por ejemplo, muerte es muerte, no estoy diciendo que no, pero para nosotros que tenemos una fe podemos decirle Pascua y eso ya cambia totalmente el sentido. Porque entonces resignifico, sí murió, pero la Pascua dio un paso hacia la otra vida y está bien, está feliz. Y de esa misma manera dejar ir, a ver, es que nos cuesta trabajo dejar ir, dejemos más bien llegar al corazón. Dejar ir, ya se fue nuestro ser querido. Ahora dejémoslo llegar al corazón. Cuando yo les hablaba de resignificar el lenguaje, les hablaba de esto justamente, de cambiar, de pensar un poco al revés, como lo vamos a ver ahora más adelante en una metodología que se inventó alguien.
que yo creo que nos ayuda a todos los que estamos en duelo. Y también en el nivel comprender, decíamos la importancia, terminábamos este nivel con la importancia de encontrarle nuevos sentidos a la vida. La vida nos cambió totalmente. Somos conscientes de eso, lo comprendemos. No volvemos a ser los mismos. Nuestros seres queridos ya no están con nosotros, pero podemos ser mejores. La vida nos cambia totalmente y tenemos que buscar nuevos sentidos. Ahí terminábamos nosotros también haciendo memoria de Víctor Frankl, ese personaje maravilloso que logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, pero no sobrevivir por sobrevivir, logró salir dignamente porque él supo lo que era tener un sentido en la vida y eso le dio toda la fuerza para poder resistir lo que resistió. Entonces ahí terminábamos el nivel comprender. Como les decía, aquí vienen, ya hemos visto tres dimensiones del ser humano fuertemente comprometidas en el nivel sentir, la dimensión afectiva, emocional, en el nivel y la dimensión físico-biológica y en el nivel comprender la dimensión cognitiva. Y ahora nos vamos al trascender. Y en el trascender vamos a trabajar fuertemente dos dimensiones del ser humano, fuertes, fuertes, la dimensión espiritual y la dimensión relacional, porque son las que tienen que ver con la trascendencia. Y ya les vamos a decir, o les voy a decir qué significa, porque es bueno que yo les diga qué estoy entendiendo por trascender para poder tener un lenguaje común. Pero para poderles explicar esto, quiero hacerlo también con un cuentico. A mí me gustan mucho los cuentos y me fascina Anthony de Melo. Y este cuento es de Anthony de Melo, ese sacerdote jesuita que tenía también origen hindú, entonces tiene muchas cosas que para mí son muy valiosas. Y este cuento lo tiene, ese con el que inicia el libro de la oración de la rana. Dice que el hermano Bruno estaba, era un santo prácticamente, el hermano Bruno, y estaba entregado a la oración un día, una noche, estaba entregado a la oración, cuando de pronto una rana empezó a croar. Y él se pone bravo y sale a la ventana y le grita, cállate, ya no molestes. Como él era santo, era bendecido, entonces como que todo el universo se confabuló con su deseo y todo quedó en silencio. Todo quedó en silencio y la ranita se cayó. Pero entonces él sintió una voz interior que le decía que por qué callaba la rana, que si no creía él que a Dios le agradaba también el croar de las ranas, tanto como los salmos que él estaba recitando. Y entonces ya el hermano Bruno como que se responde, dice, pero qué puede encontrar Dios de agradable en un croar de rana? Nada, nada. Y entonces vuelve otra vez como a escuchar esa voz que le dice, ¿por qué crees tú que Dios se inventó ese sonido? Y entonces ya se queda él pensando y dice, de verdad, voy a investigarlo. Y sale a la ventana y le dice a la rana, a ver, vuelvo otra vez a cantar. Y la ranita empezó a cantar, empezó a croar y se le unieron muchas ranas y formaron un coro de ranas maravilloso. Cuando él escucha todo eso, dejó de resistirse a ese sonido y trató de integrarlo más bien a ese silencio que acompañaba su oración. Y ahí sintió como su corazón estaba en armonía con el universo. Se puso en armonía con el universo y fue la primera vez, dice el cuento, que él comprendió lo que era la oración. Ahí termina el cuento, pero para mí es muy significativo, porque cuando yo estoy hablando de duelo, es algo parecido. El duelo nos molesta, no es para nada agradable el dolor, para nada agradable. Y entonces a veces como que tratamos de gritarle, ya no más, no me duelas más, no me molestes más, no me fastidies más. Sin embargo, ahí está. Por más de que yo le grite, ahí está. ¿Qué tengo que hacer con ese dolor? Integrarlo a mi vida. En el momento en que yo integro ese dolor a mi vida, en ese momento dejo de sufrir y más bien asumo ese dolor como parte de mi vida y encuentro que con ese dolor puedo hacer cosas maravillosas. Y ahí es cuando empiezo yo a trascender el duelo. Entonces, ¿qué es trascender? Trascender
tiene que ver con la esencia. La esencia no es el cuerpo físico. Yo puedo estar en un trabajo, ocupar una silla durante mucho tiempo, 10 años, y a lo mejor me voy y nadie nota mi ausencia. Si acaso dicen, ve, la silla está vacía, se fue. Pero si yo en ese trabajo he puesto una nota de alegría todos los días, o le llevo el café a los escritorios de los otros, o simplemente escucho al que está con algún problema. Tal vez el día que yo me vaya, dice, aquí falta la alegría, oiga, falta quien nos sirva el café, no importa el nombre y el apellido, falta Apellido. esa huella Falta que he dejado, falta es eso. Entonces, trascender tiene que ver con la esencia, no con el cuerpo físico, no con un nombre y un apellido. Trascender tiene que ver con el alma. Una rosa, ¿cómo trasciende? Trasciende la rosa por su belleza. Si yo la veo en un jarrón y entro a algún salón, digo, qué rosas tan lindas, cómo armonizan este salón, cómo le dan vida a este salón. Pero además el perfume de la rosa hace que me sienta muy agradable. Entonces, esa es la manera como una rosa trasciende. Yo trasciendo cuando me abro a los demás, por eso les decía yo, esas manos abiertas que repuso en la invitación son muy dicientes, son manos de apertura, de abrirme a los otros. Trascender es entregarme a los otros. ¿Qué tengo que entregar? Lo que yo puedo aportar desde lo que yo soy, desde mis talentos, desde mis capacidades, mis cualidades, mis habilidades. Desde ahí estoy trascendiendo. Buscar un desarrollo espiritual que vaya más allá de lo cotidiano. Aquí no estoy hablando de un desarrollo, el desarrollo espiritual es una cosa muy diferente a la parte religiosa y más adelante se los quiero explicar, pero estoy hablando de un tocar el alma, de un dejar salir del alma, de eso es que estoy hablando, del desarrollo espiritual. Cuando yo hablo de trascender el duelo es trascender, sacar del alma para enviarles a los otros, para darles a los demás, que vaya más allá de lo cotidiano. Lo cotidiano que puede ser, pues servir en mi casa el almuerzo y bueno, con los míos, pero más allá de lo cotidiano es a otros que también lo necesitan de otras formas, de otras maneras. Y dejar un legado o huellas para seguir. No quiere decir mi nombre, que mi nombre aparezca por allá en no sé dónde y que se armen placas con mi nombre. No es eso. Dejar un legado o huellas quiere decir que ojalá lo que yo haya hecho, la gente lo siga incentivando, lo siga trabajando, lo siga mejorando para el bien de la humanidad. De eso se trata. Si se acuerdan de mi nombre y de mi apellido, no importa. Lo que importa es que yo haya podido sembrar un granito para que la matica siga creciendo. En ese sentido, es que les voy a hablar de la trascendencia del duelo. Entonces, hay unas tareas específicas para poder trabajar esta trascendencia, para hacer el duelo trascendente. Yo les decía al comienzo, una persona que no logre salir del de la parte del sentir, del nivel sentir, puede terminar en un duelo problemático, patológico, pero generalmente nosotros pasamos al comprender. Y eso era lo que me había pasado a mí en los anteriores duelos. Yo había aceptado, me había adaptado a la nueva vida y listo, ahí había quedado y ahí queda la mayoría de los duelos. Quedamos en eso, en que ya acepté, ya me adapté, ya estoy bien, ya, ya pasó. Ni pongo atención si necesito un nuevo sentido de vida, porque hay veces que no se me cambió el sentido de vida. Yo tenía este sentido de vida, esta utopía y estoy caminando hacia allá. Pero cuando el duelo es muy fuerte, cuando se muere, por ejemplo, una pareja, en una pareja de esposos que ha vivido 60 años, por decir algo, 50, es muy difícil que el sentido de vida no cambie, tiene que cambiar. Entonces ahí es cuando ya vemos que en este nivel comprender tenemos que ir hasta allá, hasta armar nuevos sentidos de vida. Pero muchas veces lo dejamos ahí, ya. Me adapté, ya estoy viviendo mi vida. Yo visitaba a mi papá los miércoles y los sábados. Ahora pues los miércoles y los sábados ya no voy a ir donde mi papá porque ya no está, pero entonces, bueno, voy a ver qué hago, cambio rutinas, etcétera, etcétera.
Pero cuando yo ya hablo de trascender, estoy hablando del regalo maravilloso que me puede permitir a mí un duelo. Regalo. Es una experiencia tan difícil que no la deberíamos dejar solamente en el comprender. Incluso los duelos más sencillos que hayamos tenido en la vida, los duelos como de pronto, digo yo, sencillos que han sido duros, por decir algo, pierdo mi trabajo, perdí mi matrimonio, eh, tuve que trasladarme de país, de ciudad. Todos esos son duelos que si yo logro llevarlos hasta la trascendencia, van a ser grandes experiencias en mi vida. Pero muchas veces los dejamos simplemente en comprender y sobre todo esos otros duelos que les digo yo me cambio de ciudad y entonces simplemente me adapté ya a la nueva vida y pasó, ya, cuando ya acepté y me adapté a la nueva vida. Pero qué rico que pudiéramos hacer todo este proceso completo. Entonces yo les decía, hay unas tareas. Y la primera tarea es reconocer el proceso, reencontrarse. Miren esos loguitos que hay ahí que van a ir acompañando esta explicación también. Reconocer el proceso, reencontrarse. La segunda tarea es resignificar mi experiencia, que tiene que ver con el crecimiento. La tercera, crecer espiritualmente, que tiene que ver con creer. La cuarta, agradecer. Y la quinta, el servicio. Vamos entonces con la primera tarea, el reconocer. Aquí tenemos un tejido. Si nosotros, el tejido de qué se está compuesto, de urdimbre. Urdimbre son todos los, digamos que los hilos que van en forma vertical y son, pueden significar todos los momentos que en mi vida han tenido mucho sentido. El hecho de graduarme en una profesión, el hecho de haber tenido mis hijos, el hecho de un matrimonio muy bien hecho, bueno, muchas cosas que están plenas de sentido y que las tengo ahí, digo, y son mi fortaleza, qué rico, miren cómo vivo hoy, ¿no? Pero resulta que estos hilos están flojos. A estos hilos les falta esencia, les falta fuerza. Y entonces viene la trama, y la trama son esos sucesos de dolor que van entre esos hilos que están verticales, ¿cierto? Ahí está la trama. Y la belleza de ese tejido está en la unión de ambos, en tanto los momentos plenos como los momentos difíciles. Ambos me han enseñado y no puede haber tejido si no aparecen los dos. Por lo tanto, cuando yo hablo de reconocer, hablo de verme en ese tejido de mi vida, en esa, en toda la situación que se me ha tejido con dolores y con momentos bonitos. Y según como yo asuma eso, ese tejido va a tener sentido para mí. Entonces, cuando yo hablo de reconocer, hablo también de reencontrarme, porque cuando yo reconozco todos esos sucesos, todas esas experiencias, me estoy encontrando conmigo misma, estoy viendo a ver cómo la vida ha sido para mí eh, una fuente de sabiduría, una fuente de crecimiento. ¿Qué ha sido la vida para mí? Este tejido tiene un significado muy importante. Entonces, bueno, cuando ya hemos pasado esta parte de reconocer todo lo que ha sido nuestra vida y cómo los momentos difíciles han sido parte, pero también los momentos bonitos, vamos a resignificar esa experiencia. Ya hemos encontrado, hemos reconocido todas las experiencias y esta experiencia de duelo, vamos a resignificarla ahora. Esto tiene que ver con el crecer. Aquí tenemos una mariposita, que la mariposa la puse como símbolo de esta experiencia. Antes la mariposa era una oruga y como oruga era una dragoncita que se comía todas las plantas, me dañaba las plantas de mi jardín. Entonces esa oruga tenía un sistema digestivo maravilloso, pero me dañó mi jardín. ¿Sí? Y luego se metió ya dentro de su capullo y su sistema digestivo quedó pues ya ahí metido, ya no sirvió para más y se fue transformando. Y luego sale una belleza de mariposa y resulta que la mariposa en lugar de dañarme las matas, está haciendo su labor de polinización y lo que está llevando es el polen de una a otra y haciendo que crezca diversidad de plantas. Entonces, miren
la experiencia, aquí las resignifico de esa manera. Fue un momento muy fuerte, un momento muy duro de la vida, pero que ahora lo podemos hacer hermoso y lleno de fruto. Entonces, miro a ver, al resignificar mi experiencia, yo les hablaba en el anterior, resignificar el lenguaje. Aquí es resignificar la experiencia. ¿Qué me ha enseñado toda esta experiencia de dolor? Hacer como un pare y decir, a ver, ¿qué me ha enseñado? Me ha enseñado que yo tengo que aprender a disfrutar más la vida, que yo tengo que, que decirle sí a, al amor a la vida, no ser como tan quisquillosa, no estar peleando por bobadas. Entonces, ¿qué me ha enseñado y qué he aprendido? Van muy de la mano. ¿Qué he aprendido? A valorar la vida, a decir que la vida tiene sentido, a decir que la vida no era eso como tan pasajero que yo veía anteriormente y que a lo mejor la diversión era lo que a mí me movía para acá y para allá, sino que la vida tiene un sentido distinto. Por eso, ¿qué valoro ahora? Puedo valorar, en mi caso, por ejemplo, el tiempo con mis seres queridos. Valoro mucho. Si a mí me llaman y me dicen, compartamos un momento, compartamos un asado, compartamos un momento especial, una reunión especial, yo trato de ir. ¿Por qué? Porque valoro eso mucho más que antes. Porque antes yo decía, ay, pero un domingo y que a uno los domingos se los quiten para... No, ahora tiene sentido. Tiene mucho más sentido el valorar ese momento en familia porque no sé cuándo me va a llegar la muerte. Porque la muerte puede llegarme en cualquier momento porque la muerte está unida a la vida, ¿sí? Y no es el fin, no es que la muerte sea el fin, Contamos pero otra ya no historia de puedo otra compartir mujer con que mis fue seres víctima de un... queridos lo que antes sí podía. Entonces, se trata de eso, de dar al máximo lo que yo pueda en este momento. También puedo fortalecer mis competencias, suponiendo que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado aprender a bailar tango y de pronto yo tenía como una habilidad antes de cuando era niña hacia el baile. Y entonces, en esa experiencia digo yo, a ver, ahorita, ¿por qué no puedo yo hacer esto? Quiero aprender a bailar. A ver, entiendo yo que la vida es tan corta y esto se me quedó en el camino, pues quiero fortalecerlo. Pero así como puede ser esa competencia, puede ser otra competencia, como por ejemplo, a cultivar las plantas. Siempre me había gustado cultivar las plantas. Ahora quiero entregarme de lleno a ver cómo es que se hace eso, cómo es que se cuida una mata, cómo es que eso es también fortalecer las competencias. Eh, nuevos aprendizajes. Así como yo tengo esa competencia, por ejemplo, musical y que la he dejado ya dormida y que ahora la puedo fortalecer, también puedo aprender nuevas cosas. Mire, yo les voy a contar aquí la experiencia de la persona con la que he hecho las certificaciones, que hoy tiene a nivel prácticamente de América toda una fundación para acompañar personas en duelo. Y desde esta fundación, él ha creado estas certificaciones y yo he hecho con él tres certificaciones. Pero ¿a qué va esto? Cuando él hace 32 años más o menos, a él le mataron a su hijo saliendo de la universidad. Y este señor pues quedó devastado, su familia quedó devastada, tanto él como su esposa y su otro hijo. Su otro hijo estaba en bachillerato. Bueno, pues llevan a cabo todo el proceso pues de los rituales normales de entierro, bueno, funerales y todo esto. Y después de eso él entra a grupos de apoyo porque ellos están muy mal. Entonces él entra a grupos de apoyo para tratar de sentirse acompañado en su dolor junto con su familia. Y al entrar en estos grupos de apoyo, va él escuchando las historias de los demás, así como él va contando su historia y se la van escuchando, pero se va dando cuenta que hay otras historias mucho más para él dolorosas, como la de él puede resultar mucho más dolorosa también para otras personas. Es más, cuando ha pasado un tiempo y, por ejemplo, a mí me dicen es que mi hijo murió de esta y esta manera, yo que ya he vivido todo lo que he vivido, siento
en mí el dolor que puede estar sintiendo la otra persona. Y digo, Dios mío, pobrecito por lo que está pasando, pobrecita por lo que está pasando, porque yo pasé por ahí. ¿Sí? Entonces, esto en un grupo de apoyo es fuerte y es muy bonito porque hay un apoyo, hay una voz que me está diciendo a mí: "Oye, yo también pasé por ahí y mira cómo lo he superado". Y el otro puede decir: "A ver, si tú pasaste por acá, yo puedo llegar hasta donde tú estás". Bueno, él empezó a a ir a estos grupos de apoyo y realmente se sintió, él es ingeniero electrónico y se sintió llamado a estudiar psicología. Dijo, yo quiero aprender más para poderle llegar a la gente, para poder eh, tener como un respaldo de una profesión y poderle llegar a la gente con palabras de consuelo. Y empezó a estudiar un ingeniero electrónico que ya tenía en ese momento 54 años, empezó a estudiar psicología y hoy en día, casi el señor tiene como unos 78 años o algo así, hoy en día este señor maneja esta fundación y acompaña a muchísimas personas en duelo y dejó atrás su ingeniería electrónica. La practicó como por 30 años y la dejó atrás. Nuevos aprendizajes también, cuando yo resignifico mi experiencia y no tener miedo de esos nuevos aprendizajes. Y también resignificar mi experiencia es un, como una, como tratar de ver qué oportunidades he tenido desde mi duelo para fortalecer mi espíritu y reestructurar mi vida. ¿Cómo he podido yo fortalecer mi espíritu desde ese dolor tan grande? Miren, hay un proverbio chino que dice que cuando yo tengo el ojo bloqueado, pues no puedo ver. Cuando yo desbloqueo el ojo, el resultado es la visión. Cuando yo desbloqueo la mente, el resultado es la sabiduría. Y cuando yo desbloqueo el espíritu, el resultado es el amor. Entonces, mirar desde esta experiencia que yo he tenido, cómo he desbloqueado ese espíritu para poder amar más. Toda esta dimensión de la trascendencia tiene que ver con el amor a mí mismo, el amor a Dios, el amor a los demás, el amor a la naturaleza. Y desde ahí fortalezco mi espíritu y desde luego que al fortalecerlo reestructuro mi vida. Es donde le doy, en esta tarea, es donde le estoy dando sentido a la ausencia de mi ser querido y sentido a mi duelo también, ¿no? A todo lo que yo he vivido en este dolor. Y el centro de todo este proceso ya no es la muerte. La muerte era antes, cuando yo estaba viviendo todo ese cúmulo de emociones, cuando yo tenía que pensar cómo voy a cambiar todos mis pensamientos, cómo los voy a modificar, cómo tengo yo que aceptar mi duelo y adaptarme a la nueva vida. Ahora es todo el crecimiento que yo he tenido. Aquí estoy centrándome cuando yo hablo de la trascendencia del duelo. Y entonces viene una parte supremamente fuerte, que es el crecimiento espiritual. Uno muchas veces dice, no, pero si yo tengo mucha fe y yo sé que la fe en Dios me va a ayudar. Muchas veces tenemos fe en Dios, creemos en Dios, pero no tenemos experiencia de Dios. Y a veces estos momentos difíciles, y lo digo por esta experiencia que yo he tenido, me permitió tener experiencia de Dios. El duelo, dice Pablo Dors, que es un sacerdote católico muy dado a la meditación y a la contemplación, dice que el duelo es una oscuridad y realmente es así. Cuando uno comienza el duelo, uno se siente, como les decía yo al comienzo, en un limbo. Yo no sabía dónde estaba parada, yo no sabía qué pensar de la vida, yo no sabía qué hacer con mi vida y lo único que yo quería era como morirme, pero ese duelo, que es una oscuridad, hay que atravesarlo con amor. Y es un amor hacia mí misma, hacia entender que soy una persona, un ser vulnerable. Es un amor hacia las personas también que me están acompañando y que más que el amor que siento por mi hija, que ha sido como el motivo para poder yo atravesar esta oscuridad. Cuando yo hablo de crecimiento espiritual, tengo que hablar de caminar hacia adentro. El crecimiento espiritual implica una interiorización. Ya les decía yo en la primera charla que si yo me voy hacia afuera y si camino hacia afuera me voy a encontrar unas respuestas que no me van a ayudar. ¿Por qué? Porque la sociedad me está ofreciendo cosas que no me sirven. Me está ofreciendo consumismo,
me está ofreciendo diversión, me está ofreciendo adicciones, me está ofreciendo un mundo que aparentemente me puede solucionar mi problema por un rato, pero que me lo va a empeorar, en la vida me lo va a empeorar. Entonces, cuando yo entiendo que aunque me, ponga problema, porque es que me pone problema a veces el caminar hacia adentro cuando yo no sé cómo hacerlo, pero si yo logro caminar hacia adentro y entender que mi proceso lo vivo, la salida está hacia adentro. Es algo, un lenguaje un poco confuso, pero la salida está hacia adentro. Es cuando yo voy a entender que puedo crecer espiritualmente y puedo tener una experiencia distinta de mi duelo. Este caminar hacia adentro surge de una relación de amor. Yo les decía anteriormente, el fortalecimiento del espíritu que es ese, el espíritu, cuando yo desbloqueo el espíritu, me abro totalmente al amor. Por lo tanto, que caminar hacia adentro y tratar de desbloquear el espíritu surge de un querer, querer ser yo distinta, querer entregarme a mí misma de una manera distinta, entenderme, comprenderme, resignificar todo lo que me ha pasado, reconocerme. Entonces surge de una relación de amor conmigo misma y luego lo voy a ver con Dios, con el otro y con lo otro, con el otro, con las personas que están a mi alrededor, con la sociedad en general y con lo otro, con la naturaleza, con el cosmos. Y esta relación tengo que ver cómo está aconteciendo en mi vida, qué es lo que pasa en mi vida con esa relación, cómo se está dando, qué pasos está teniendo esta relación en mi vida. Pero quiero aquí decirles que esta dimensión espiritual se vive, favorece el ejercicio de la libertad. Yo no puedo presionar a nadie para que piense o crea como yo creo. Si yo estoy acompañando en duelo, yo no puedo presionar a un budista para que crea como un cristiano, ni a un cristiano para que... No, no puedo presionar. Aquí hay una... Esto favorece el ejercicio de la libertad. Te encuentras ante un hecho doloroso, ¿qué vas a elegir? Miren, aquí les quiero contar otra historia, un poquito fuerte, pero de una manera de vivir distinta a la espiritualidad. Por estos días en mi país, en Colombia, está haciendo noticia una escritora, una poetisa que acaba de ganar el premio Reina Sofía, uno de los premios más importantes, pues, en poesía a nivel literario. Entonces ha sido como muy elogiada y muy entrevistada, pero yo a ella la conocía también de tiempo atrás. Su poesía es hermosa, es una poesía muy linda, una poesía con mucho sentimiento, con un manejo de la palabra que ya no se encuentra mucho. Entonces la valoro mucho. Resulta que en el 2011 su hijo se suicidó en Nueva York. Al hijo, 10 años atrás le habían diagnosticado esquizofrenia y lógicamente como familia pues trataron todos de unirse para que él pudiera salir adelante, estaba tomando medicamentos, etcétera. Y este muchacho estudió arte, dice la mamá, que si no fuera por el arte, quizás el suceso de su suicidio hubiera sido antes, que de alguna manera el arte le ayudó a sacar muchas cosas que él tenía dentro. Pero desafortunadamente, pues el suicidio no es una decisión consciente, esto tenemos que ser muy claros en eso, no es una decisión consciente, la gente no se quita la vida porque no quiere vivir, la gente se quita la vida es porque no sabe qué hacer con esa tormenta que lleva adentro, es un cáncer que lleva dentro de su cabeza. Y entonces cuando toma la decisión de quitarse la vida, no es tan consciente de eso como de quitarse ese sufrimiento que lleva. Entonces, pues el muchacho se suicida y ella, pues tiene un momento muy difícil en su vida. Empieza a escribir poesía y escribe un libro que se llama, ay, no me acuerdo, pero Lo que no tiene nombre, creo que se llama Lo que no tiene nombre. Y este libro ha llegado a muchísimas personas y ella ha recibido de muchas personas que han tenido que ver con el suicidio, bien porque son familiares de alguna persona que se ha suicidado o bien porque están viviendo momentos de depresión.
ella ha recibido muchas cartas, muchos mensajes que le llegan y ella no sé cómo los ha podido responder, me imagino que desde su propia experiencia, pero no se atreve mucho a decir por qué. Ella, ¿qué pasa con su parte, con su creencia? Tiene una dimensión espiritual supremamente desarrollada, si no, no podría escribir poesía. La poesía sale del alma, pero ella tuvo una educación donde le enseñaron o le inculcaron primero un Dios castigador, un Dios vengador, un Dios que ella comparó de pronto en algún momento con su papá, porque su papá fue muy fuerte con ella. Entonces comparó eso con su papá y ella se sintió que ese Dios era así, era un Dios al que ella le tenía más bien miedo. Con el tiempo, ella se sintió muy sola y buscó al Dios bondadoso y trató de encontrarlo, pero se le esfumó. Y desde ahí, muchísimos años hace, ella dejó de creer en Dios. Y ella lo dice así, yo no creo en Dios. La eternidad para ella es una oscuridad total. Y desde muy pequeña, dice, yo lo veía como una oscuridad total. Eternidad entonces me producía pavor. Entonces se conjugan muchas cosas para hoy en día decir ella que para ella su hijo murió definitivamente, con lo físico se acabó todo. La mirada que él tenía se fue con lo físico, el cariño, el amor, la alegría, todo, todo, todo se fue con lo físico y quedó ya, ¿sí? Muy duro, pero es su creencia, de alguna manera, en su espiritualidad, ella cree que no existe Dios, ella cree que se acaba todo con lo físico. Yo creo una cosa distinta. Yo creo que sí existe otra vida y estoy convencida de las palabras de Jesús. Creo en Dios, creo en ese Dios que Jesús me enseña. Entonces son dos maneras de vivir la espiritualidad, por eso el ejercicio de la libertad, yo puedo pensar de una manera o de otra frente a un hecho doloroso, tan válido lo uno como lo otro. Simplemente que yo tal vez desde sin criticar, sin temor pues a decir usted está pensando mal, usted está errada, lo único que sí digo es que yo tal vez he tenido mucha más fuerza para vivir este dolor. He tenido más en qué sostenerme. Ella lleva 13 años más o menos, porque fue en el 2011, 14 años, 13 años que lleva y tiene el dolor muy fuerte. Yo creo que el dolor no es que se le vaya a uno, pero el dolor sí lo va integrando uno, como en la oración de la rana, lo va integrando uno a la vida, al quehacer diario, y la vida empieza a tener otro matiz. Miren, el proceso que viví yo y que vive mucha gente, y casi que puedo decir que desde Job les puedo mostrar este proceso. Acuérdense que Job vivió una vida llena de miseria, vivió no, tuvo en un momento determinado una serie de miserias, de dolores, de duelos fuertes, 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 y en esos duelos llegan 3 amigos, y los 3 amigos se le presentan a acompañarlo en el duelo. Durante 7 días y 7 noches estos 3 amigos se quedan en silencio porque Job no dice nada. Se quedan en absoluto silencio y lo acompañan, como muchas veces deberíamos nosotros acompañar sin decir nada. Pero a los 7 días a Job se le da por abrir la boca y fue terrible, porque empieza Job a decirle a Dios, ¿cómo es posible que tú me hayas mandado esto? Tú eres injusto, Dios. ¿Por qué haces esto conmigo si yo he sido un hombre fiel, un hombre leal a todo lo que tú me has pedido? ¿Por qué me tienes acá? ¿Por qué no me mandas la muerte y yo me quiero morir? Inmediatamente salen los amigos, le responde el uno, luego el otro. Dicen, ¿cómo se te ocurre decir una cosa de esas y hablarle a Dios de esa manera? Tú tienes es que buscar en tu vida qué es lo que has hecho mal. Y si no eres tú, entonces tus hijos, ¿qué fue lo que hicieron mal? Y empiezan estos a darle una lección al pobre Job que cada vez lo atormentaba más. Hasta que logra Dios tener ya el diálogo con Job, ya tiene tener el diálogo con Dios y la vida le cambia y tiene una transformación total. Pues casi que esta es la misma transformación que puedo decirles yo, y no solamente desde mi experiencia, sino de experiencias de otras personas que han vivido el duelo. Primero hay unos cuestionamientos de nuestra fe, de Dios. Yo los tuve. No dejé de creer en Dios, pero sí pensaba que Dios era sordo porque no me había escuchado. Injusto porque cómo así que había permitido que mi hija muriera y yo no estuviera acá. Era un Dios ciego porque no veía mis necesidades. Era un Dios, no he hecho toda la cantidad de cosas que yo le puse, Dios era el culpable.
era el culpable de lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Y de pronto pensé, y Dios me está castigando, Dios no me quiere, Dios me castiga. Y entonces tuve un rompimiento en esa relación porque me sentí que Dios no me quería. Pasa mucho, pasa mucho. Entonces entré en una crisis de fe. Bueno, no de fe, yo creía siempre en crisis de sentido. Yo no sabía qué pensar de la vida, en una desesperanza, y por eso le decía: "Llévame, Señor, que la muerte me lleve, llévame con mi hija, no quiero vivir más". Una desesperanza terrible, y lógicamente a mi familia, que yo les dijera: "Es que yo me quiero morir", pues no era para nada agradable, pero yo así lo sentía, y así, yo solamente pensaba cuando me levantaba: "Dios mío, que hoy me pueda morir", porque la desesperanza era tal, pero gracias a Dios, empecé a tener un proceso de autoconocimiento y de entender que yo no controlo la vida de nadie ni la mía, que yo no tengo el control, que es Dios el dueño de mi vida y el dueño de la vida de mi hija, y que si mi hija tenía que irse ya, era porque Dios así lo pensaba, porque ella ya había cumplido su misión. Entonces empecé yo a entender las cosas de otra manera y es un proceso de humildad, de entender que yo frente a Dios no puedo, porque yo decía, "Y si yo hubiera llegado a tiempo, seguramente yo le digo, no, Señor, tú no te llevas a mi hija, ya llegué yo". Esa soberbia me la hizo ver Dios y entonces con humildad empecé a entender la voluntad de Dios. Luego, empecé a hacer cambios profundos en mi manera de pensar, de ver la vida, de no quererme morir ya, sino de mirar a ver qué era lo que tenía que hacer. Y en esos cambios profundos pude recuperar la esperanza y pude pensar que sí tenía sentido la vida. Recuperar la esperanza, esperar no es, ya les había dicho tal vez en otro momento, no es quedarme con los brazos cruzados y esperar que me mande Dios del cielo cosas bonitas, no, es moverme. Es como dice Paulo Freire, esperanzar, es moverme hacia el camino nuevo, moverme hacia la nueva vida, hacia la utopía que tengo yo allá al frente. Por eso es necesario tener un sentido de vida. Y entonces viene la otra parte que es, me fortalezco interiormente. Empiezo a sentir que ya no es tanto la muerte, no, ya no es que me quiera morir ahora, ahora quiero vivir y quiero hacer cosas y quiero, me sale de mí, de mi espíritu, cosas diferentes. Me estoy fortaleciendo interiormente y finalmente me puedo dar unas respuestas que yo antes no me daba y eran tan sencillas. Antes buscaba y buscaba y buscaba. Miren, les cuento, tal vez lo que ya en otro momento les había dicho. Como yo era docente de literatura, yo tenía la idea de que cuando yo terminara ya mi labor como docente, me iba a leer todos los libros de los que yo había hablado en mis clases de literatura y que no había podido leerme porque me tocaba ceñirme a un currículo. Entonces, tenía una mano de libros que había ido comprando y esos libros se me quedaron a un lado porque empecé a comprar otros libros que me ayudaran en esa fortaleza interior, que me ayudaran en esa paz espiritual, en esa paz conmigo misma y que me respondieran pues muchas cosas, muchas incógnitas que yo tenía. Pero miren que estas respuestas trascendentales estaban en lo más sencillo. Por eso digo yo, desde mi fe, esto me ayudó mucho. Y ahí es cuando yo digo, ojalá las personas pudieran unirse a esta fe. Tres respuestas a tres preguntas fundamentales, porque yo me preguntaba, ¿dónde está mi hija? Ahora sí sé dónde está. ¿Cómo está mi hija? Ahora sé cómo está. ¿Con quién está mi hija? Ahora sé con quién está. Estas respuestas tienen desde mi fe un valor único y una fuerza impresionante. Cuando mi hija estaba acá y no me llamaba y se había salido para algún lado y no me llamaba, yo decía, pero ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Cómo está? Y cuando ella me llamaba, lo primero que yo le preguntaba es, nena, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Pero cómo estás? Aquí ya no. Ya sé siempre que ella está bien, feliz, feliz, está con Dios y está en el reino de Dios. Para mí eso es. Me lo respondo de esta manera. Por lo tanto,
Desde ahí he podido tener una experiencia de Dios, que era lo que yo les decía al comienzo, muy distinto. Decir que yo creo en Dios a tener experiencia de Dios. Cuando yo tengo experiencia de Dios es cuando yo lo siento en mi vida, acompañándome de verdad y sabiendo que en Él yo me encuentro con mi hija también, que en mi corazón espiritual está mi hija, gracias a que Dios también habita mi corazón espiritual. Y viene entonces el agradecimiento. Cuando yo ya logro hacer todo esto, digo, Dios, gracias, gracias. El agradecimiento es la memoria del corazón, no lo que yo tenga aquí en la mente y voy a hacer una recapitulación, no, es que es en el corazón, todos estos momentos de dolor, todo lo que ha hecho el tejido de mi vida, todo eso está en el corazón. Y desde ahí es que yo tengo que recordar y agradecer. Entonces agradezco todos los momentos compartidos con mi hija, todos los espacios vividos, las enseñanzas que ella me dejó. A veces decimos nosotros, porque no hay muerto malo, entonces decimos, ve, pero es que era tan querida, era tan tierna. De verdad, que mucha gente coincide en la ternura de ella, es porque ella nos deja como enseñanza, la ternura, la ternura para atender al uno y al otro. Ella no era tierna con este porque me cayó bien, porque tiene la cara bonita y con el... No, ella era tierna en todos los momentos de su vida. Entonces, esa es una enseñanza y tengo yo que tratar de, si la quiero tanto y si la amo tanto, tratar de incorporar esa enseñanza a mi vida. Aprendo de ella, de esa ternura. Aprendizajes desde mi dolor, todo esto que me ha enseñado el duelo es para agradecer. Todo esto que me ha enseñado el duelo es para agradecer. El tiempo dedicado a amar, amar a mi hija, amar a mi familia, a mis seres queridos, llamar a las personas que han estado conmigo, que me han acompañado, llamar a los que no conozco, pero que de pronto me llaman y me dicen, me han dicho que tú acompañas en duelo y tengo este dolor en este momento, se suicidó mi hija, mi esposo murió, que yo pueda dar una palabra con amor. Yo le doy tantas gracias a Dios, porque es que a veces, incluso cuando yo puedo, cuando yo hablo y a otra persona le digo algo, siento que Dios ha puesto en mí las palabras para mí, se me devuelven a mí. Se las he dicho a otro, pero también se me devuelven a mí. ¿Cómo no agradecer eso? El apoyo recibido, mil y mil y mil cosas, porque hay una y mil razones para agradecer. Cuando yo logro agradecer, les cuento que encuentro el camino para mi paz interior. Es el mejor camino, es la mejor opción que yo tengo para sanar, agradecer. Y después de que he agradecido, viene ya la última tarea, que es el servicio. El servicio, tengo yo aquí a la Madre Teresa de Calcuta, que ella decía que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Ese es el servicio. No se trata tanto de hacer cosas maravillosas y de crear fundaciones y de... No, simplemente que la persona que se acerque a mí se vaya un poquito mejor. Con eso yo he aportado un granito de arena para que el mundo esté mejor. Esa es una parte de servir. Es una parte de servir, pero también es bueno entender que el servicio no es ocasional, no es que, sí, yo voy a hacer un servicio, pero entonces, sí, como a mí me dijeron que hiciera un servicio, entonces voy a llevar un mercado para los pobres y ya, se acabó. No, el servicio no es eso. Eso es una ofrenda que yo doy, pero el servicio no es ocasional, el servicio se tiene que convertir en hábito. Por eso, esta frase de la Madre Teresa es muy importante. Si yo convierto en hábito que nadie se acerque jamás sin irse un poquito mejor. Entonces yo llego a mi oficina, porque hay personas que dicen, no, pues yo no puedo servir porque no tengo tiempo, porque yo estoy trabajando, pero yo llego a mi oficina y me doy cuenta de que hay personas que yo había invisibilizado, entonces ahora me sonrío todos los días, desde el mismo señor que está en la portería, desde la señora que me trae un café. Entonces, si yo le sonrío, la visibilizo y que esas personas se sientan mejor, oiga, me reconocieron, digo yo, gracias, desde ahí, cambiando yo eso, estoy ya haciendo un servicio, pero no ocasional, que se me convierta en hábito, en un estilo de vida. Pero también el servicio es donación, es gratuidad. No se trata de que me voy a enriquecer ahora con este servicio, no. Es algo que yo doy de mi ser a otro que lo está necesitando, no con el ánimo de enriquecerme, sino con el ánimo de aportar para que el mundo sea cada día un poquito mejor.
Y eso le quita protagonismo a nuestro dolor, porque ahí encuentro yo el dolor del otro también. La necesidad del otro hace que yo me enfoque más en esa necesidad que tiene el otro y en lo que yo puedo aportar. No es una opción, es la opción, el servicio es la opción. No es que, ay, de pronto puede ser servicio, me dijeron que de pronto el servicio, no, es la opción. No puedo tomarlo como una opción, sino como algo a lo que yo realmente quiero dedicarme. Requiere de sentido común, porque yo no puedo dar de lo que no puedo, de lo que no tengo. Yo no puedo decir que de pronto de la noche a la mañana me volví yo, eh, una psicóloga aquí con la gente que me a mí, yo tenía mi profesión, como docente y mi vocación de maestra. Sin embargo, creí que tenía que prepararme para esto, y por eso tomé todas las certificaciones que he tomado, porque necesito hablar con cierta propiedad desde mi experiencia y desde lo que me dicen también, la experiencia de los demás y desde el estudio como tal. El servicio se hace con amor. El servicio nace de un espíritu que está desbloqueado. Y cuando el espíritu se desbloquea, dicen los chinos, nace el amor. Y requiere sabiduría. Cuando la mente se desbloquea, hay sabiduría. Y entonces se desbloquea y me abro yo a comprender a los demás, a escuchar a los demás, a aprender de los otros. Y eso también me va a dar sabiduría. Aquí tenemos como loguito en el servicio esta mano, abriéndose a todas las manos que necesitan ayuda. El servicio es tanto medicina para el alma, me ayuda tanto, tanto en un momento de dolor como utilidad para la sociedad. Entonces, quiero ya ir como viendo esta parte de acá. Miren, hago alusión a esta frase del Evangelio, porque es muy importante. Si alguno quiere servirme, que me sirva, dice Jesús. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Es decir, a veces decimos nosotros, yo no he visto a Dios, pero en el rostro del otro, en la necesidad del otro, ahí donde esté yo, ahí estará también el que me sirva. Ahí estamos viendo a Jesús. No necesitamos más verlo en el rostro del otro. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, quiero contarles unas historias de personas que, que el servicio les cambió la vida. La primera, Facundo Cabral. Facundo Cabral es el cantautor argentino, poeta, diría yo, que vivió una vida muy difícil porque de chiquito fue fuerte su vida, pero logró salir adelante con su poesía, con su música, con su arte, muy reconocido, y logró casarse y tener una hija. Y su esposa y su hija mueren en un accidente aéreo. Se, se le acabó la vida a Facundo Cabral ahí. Se sintió terriblemente mal. Y Sor Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta hoy era muy amiga de él y lo llamó y le dijo, Facundo, ¿qué vas a hacer con el amor que te sobra? Y es que pasa esto, que cuando uno entra en un duelo muy fuerte, siente uno que ama más. Y no es que ame más, es que hay como un estallido de ese amor que uno tiene por esa persona, que ahora es consciente de ese amor. Y entonces le dice ella, ¿qué vas a hacer con ese amor que te sobra? Y dice Facundo que ella lo llevó, lo invitó a Calcuta y le dijo, ¿por qué no te vienes para acá y me ayudas a limpiar leprosos? Y dice Facundo, fui y eso me salvó la vida. Eso, ese servicio le salvó la vida. Por lo tanto, la mejor definición que tiene la palabra servir es esta, poner el amor donde haga falta. Otro ejemplo maravilloso está de una mujer colombiana, bogotana, que perdió, bueno, ella quedó embarazada a sus 17 años y muy jovencita, y cuando perdió su bebé a las pocas horas de nacido, porque el bebé nace prematuro y pues viene con unas condiciones muy difíciles.
y muere, el niño muere. Entonces, pues para ella fue un duelo muy fuerte, pero como ella estaba joven y la gente le decía, mira, tú vas a salir adelante, tú puedes más adelante tener tu familia, ahora dedícate a estudiar. Entonces ella como que diluyó un poquito el duelo, lo tenía dentro, pero ella lo diluye, lo diluye, lo diluye y se dedica a otras cosas. Cuando ya tiene, pasa como unos 5 años, termina su carrera y esto, ella tiene a su hijo mayor, que es el muchacho que está acá. Tiene a su hijo muy bien y todo eso. Cuando su hijo tiene más o menos eh, 8 años, más o menos, tiene a la niña. Y la familia perfecta, el niño, la niña, la esposa, perfecto, todo perfecto. Pero cuando la niña ya tiene como unos 10 años, pues ella ve que el matrimonio con su esposo como que está fallando, deciden separarse, entonces tiene ese duelo. Y luego llega la niña un viernes por la tarde del colegio con un malestar terrible. Ella la lleva a una clínica muy famosa aquí en Bogotá y la atiende el médico de urgencias y el médico diagnostica una gastritis. Le da algún remedio, la manda para la casa, la niña sigue mal, el sábado se levanta muy mal y ella pues esperando a ver si hace efecto el medicamento, el domingo ya muy mal la niña, la vuelve a llevar por la mañana al médico en urgencias, la vuelve a ver el mismo médico y le dice, no señora, es gastritis, llévesela para la casa y esperemos que el remedio le haga efecto. Al mediodía ya la niña estaba muy mal y ella decide llevarla nuevamente para urgencias y la atiende otro médico y resuelve este médico hacerle una serie de análisis y en los análisis se da cuenta que tenía diabetes tipo 1. Por lo tanto, él considera que la niña tiene que ser llevada ya a UCI. Cuando la iban llevando para UCI, la niña prácticamente se desmaya y se desconecta. Al martes siguiente muere. Por lo tanto, el dolor para esta mamá que nunca se imaginó tener que vivir eso entre un viernes y un martes, una situación tan trágica, tan dramática, pues terrible. Ella entierra a su hija, pero demanda tanto a la clínica como al médico que la atendió, a la niña, y está en todo ese proceso cuando, bueno, su hijo es diagnosticado con un cáncer de cerebro. Pero no sabían dónde estaba el cáncer, sabía que había hecho metástasis, pero estaban tratando el cáncer original, buscándolo y no lo encontraban. El hecho es que ya había hecho metástasis y el niño empieza, el muchacho empieza pues en un proceso de, de deterioro en todo su organismo. Estando el muchacho así, muere el papá de ella. Miren toda la tragedia, es algo terrible. Pero al mes de morir el papá es cuando muere este muchacho, al mes o a los pocos días muere el muchacho y se queda ella sin sus 3 hijos, el bebé, la niña y este muchacho. Cualquiera diría, yo así no vivo, así se acaba mi vida. Sin embargo, ella hoy, la pueden escuchar ustedes, tiene muchas charlas en YouTube, la pueden escuchar y ella habla con una fortaleza impresionante, acompaña a personas en duelo, tiene un programa de apoyo en duelo que se llama Superando lo Insuperable, lo que ella creía que nunca iba a superar, ahora llama su programa de apoyo en duelo y dicta sus charlas con este nombre, Superando lo Insuperable, y para poder dictar estas charlas ella trabaja la metodología que yo les decía al comienzo, pensar al revés. Este pensar al revés es como esa resignificación del lenguaje y ver en el lenguaje una manera distinta, nombrar las cosas de una forma distinta para que el pensamiento también funcione de una manera que me pueda a mí ayudar a salir adelante. Y escribe el libro Seres de Paso, donde ella relata toda esta experiencia, se puede encontrar en Amazon. Es un libro donde ella relata toda su experiencia. Finalmente, el último ejemplo que tengo yo acá y que me encanta este ejemplo es de una persona que me buscó en el momento de su duelo, había perdido su hijo, su único hijo, había muerto, también muerte súbita. El muchacho estaba estudiando medicina en una ciudad cercana a Bogotá, a 2 horas y media en Tunja, y saliendo de almorzar fue a jugar fútbol y estaba en la cancha cuando de pronto se desploma, la llaman a ella que él ha tenido un desmayo, ella sale corriendo de acá de Bogotá para Tunja y cuando iba en la mitad del camino le dicen que él ya había muerto.
No pudo ella, pues, por lo tanto, volverlo a ver vivo de la última vez que se vieron, que él había venido a visitarla. Eso fue terrible para ella, no tenía más hijos y queda ella, pues, totalmente devastada. Cuando yo comencé a trabajar con ella, acompañarla, no podíamos casi, porque ella lloraba y lloraba y lloraba toda la sesión, no podía casi hablar. Esto fue va a ser 3 años. Hoy en día, bueno, cuando las cenizas del muchacho se las dieron, ella las tenía en su casa y me dijo: "Marta, voy a viajar a la costa", porque ella tiene un apartamento en Santa Marta, y dijo que ella quería hacer un ritual especial con las cenizas del hijo, que era enterrarlas, y donde las enterrara, plantar también un árbol, pero que su hijo era muy amante de las tribus indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces ella va y habla con ellos, con los de la Sierra Nevada, y ellos le dicen que sí, eso hay que pedir un permiso especial porque para ellos la tierra es sagrada, y ellos le dicen que sí, que listo, que vaya. Ella fue con su familia, hicieron todo el ritual de poner la urna con las cenizas y sobre la urna plantar un árbol. Y ella pues quedó comprometida con su corazón de ir con frecuencia a ver cómo iba el arbolito. Pero ella se dio cuenta que estos indígenas, había muchos niños, había muchos niños en esa tribu y que estos niños tenían como una especie de escuelita, pero que no tenían material para el estudio. Y entonces dijo, la próxima vez que yo venga les voy a traer lapicitos, no sé qué, y recogió lápices, colores, cuadernos, y la siguiente oportunidad los lleva y ellos se lo agradecen tremendamente. Y entonces ella empieza a pedirle a la gente, ayúdenme porque yo voy a ir en tal fecha y voy a llevar. Y vuelve otra vez y lleva ella ya una caja y ellos muy agradecidos le dicen a ella que por qué no le pone a ese proyecto que ella ha iniciado y que ella dice que va a continuar. Por eso les digo, esto no es ocasional, esto hay que hacerlo hábito. Y ella les dice que va a continuar y cada vez que ella vaya a Santa Marta, ella los va a visitar y que les va a llevar un regalo de estos a los niños. Por lo tanto, montó un proyecto que los mismos indígenas le llamaron Mi Nuevo Comienzo en honor a Juan Felipe, que es el hijo de ella. Y así es que ella hoy en día recoge libros, recoge cuadernos, recoge lápices, colores, todo lo que sea material escolar y se los lleva. Esa es otra manera de servir. Bueno, y hasta acá es la charla de hoy. Vamos no sé, Re, que debe estar detrás, para comenzar las preguntas y dejamos de grabar. Sí, vamos a hacer eso. Bueno, y Pero antes entonces, de las preguntas, quisiera agradecerte, Marta, por toda la experiencia compartida durante estos 3 momentos y 3 sesiones tan lindas que nos has compartido desde tu corazón y desde la experiencia vivida, que eso es lo que nos da la esperanza, o como tú dices, la manera de esperanzar nuestra propia existencia. Pues te agradecemos muchísimo y vamos a cortar la grabación para que se puedan hacer las preguntas. gracias, Re. Gracias. Muchas gracias.